Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer el que hayáis querido participar en esta actividad con la que queremos celebrar el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Hace falta muchísima concienciación, hace falta todavía muchísimo trabajo por conseguir esa plena igualdad, la que el Centro de Adultos Antonio Gala y toda su comunidad educativa cree. Lo vamos a conseguir, porque con alumnos y alumnas como vosotras, con claustros como los que tiene el centro, pues la verdad es que todo es mucho más sencillo. Hemos recibido un premio, no sé si os lo habrá dicho Lidia y Carlos, de la Consejería de Igualdad. La verdad es que estamos muy contentos, estamos muy ilusionados. Ese reconocimiento a nuestra labor, tanto educativa como social, en el tema de igualdad, pues nos hace sentirnos muy orgullosos. El viernes iremos a recoger dicho premio. Iremos a una representación del profesorado y de los alumnos y por supuesto que estaréis todos y todas vosotros en nuestro corazón en ese momento. Vamos a dar comienzo a la actividad de hoy y bueno, seguro que va a ser de vuestro agrado. Muchas gracias por venir. Bueno, pues me toca a mí, supongo. Bueno, pues empezamos hoy y retomamos la actividad esta que iniciamos el curso pasado de la voz del mes y este año pues la retomamos de una manera un poco curiosa. Sabéis que bueno, la idea básicamente era hablar del tema de poesía, es decir, sobre fundamentalmente poesía escrita por mujeres o poesía, digamos, un tanto de esos lados marginales de la literatura, es decir, o digamos, autores que habitualmente quedan fuera de lo que es el canon. Y hoy empezamos de una forma muy curiosa, porque empezamos con letras de canciones y empezamos con novela rosa. ¿De acuerdo? Además, la novela rosa más heavy de todas las novelas rosas habidas y por haber, ni más ni menos que doña Socorro Tellado, más conocida por el mal nombre de Corín Tellado. ¿De acuerdo? Es decir, una autora que yo creo que hay que rescatar, a pesar de que era mala como la carne de pescuezo, pero mala, no lo podéis imaginar. Yo he leído estos días para preparar la charla unas 20 y tantas novelillas de ella y son, ahora os comentaré un poco, son un verdadero espanto, es decir, un verdadero espanto. Pero ¿por qué? Y no hablemos ya de las letras de las coplas, esos tragediones de María de la O y demás, ¿no? Que lo pasaron muy mal teniéndolo todo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque habían dejado al gitano que fue su querer, o sea, que estas cosas que pasan, ¿no? Es decir, ¿y por qué he elegido, digamos, estos dos temas un tanto extraños, ¿no? Es decir, porque hay que partir de que de estas cosas habitualmente no se suele hablar y menos dentro de un ámbito, podemos decir, de literatura. Pues básicamente porque esta literatura era una literatura popular, es decir, tanto las letras de las coplas, que me he centrado en el gran Rafael de León, es decir, bueno, gran entre comillas, ¿de acuerdo? Ya sabéis que aquí cuando diga gran, cuidado con ello. Y en Corín Tellado, ¿por qué? Porque suponía, si habéis visto el cartel, el título de la charla de hoy, era como una especie de manual de instrucciones para ese destino que durante la posguerra, es decir, ese periodo que estuvo ocupado por un régimen en concreto, es decir, el papel de la mujer estaba muy claro. La mujer nacía para casarse. Y punto. Es decir, y punto, para casarse. Habían otras opciones, es decir, cabía que tu novio hubiese muerto en la guerra y eligieses quedarte soltera, cabía la opción del noviciado, que era una opción seguida por muy poca gente, y estas eran, digamos, las opciones, por así decirlo, nobles. ¿Cuáles eran las otras dos? Pues ser una solterona, ¿de acuerdo? Es decir, quedarte, como se decía entonces, para vestir santos, es decir, sobre las cuales se hacía chistes, la visión que se tenía de ellas, salvo en unos casos muy contados. Estoy pensando concretamente en algunas letras de copla, por ejemplo, Romance de Abril y Mayo, o cosas de este tipo. Normalmente eran mujeres que quedaban al margen, por así decirlo, de la sociedad, ¿de acuerdo? Y luego estaban las malas, ¿de acuerdo? Es decir, las otras, por así decirlo. De hecho, una de las letras que vamos a leer hoy es precisamente el Romance de la Otra, es decir, que es una de las letras más maravillosas de copla que para mi gusto se han escrito jamás, ¿de acuerdo? Es decir, esas mujeres que quedaban para ser amantes de otros hombres casados, para ser prostitutas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, que eran malas, básicamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué se daba esta situación? Pues se dio por varias
Por varias razones. La primera porque digamos que todo el régimen de posguerra vino condicionado por muchos factores, es decir, vino condicionado fundamentalmente por un machismo estructural muy importante que ya existía en España. Recordad, por ejemplo, la famosa diatriba sobre el voto femenino que se produce durante la Segunda República, sobre si había que darles el voto a las mujeres ya o esperando un poquito, ¿de acuerdo? Porque la famosa diatriba entre Clara Campoamor fue, ¿no? Sí, Clara Campoamor y Victoria Nelken, efectivamente. Es decir, esa famosa diatriba no era sobre dar o no dar el voto, era sino sobre darlo ahora o darlo en otro momento. ¿Por qué? Porque se consideraba que en ese momento, digamos, la mujer estaba demasiado influida por los maridos y, digamos, por la Iglesia Católica, y se tenía un ascenso de la derecha, como efectivamente luego sucedió, lo cual no achaco al voto femenino, Dios me libre, ¿de acuerdo? Es decir, entonces, digamos que la Segunda República había dado una serie de libertades a las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de los estudios, etcétera, que a mucha gente le dio mucho miedo. ¿De acuerdo? Y cuando ya estalla la guerra civil y hay muchas mujeres que van a luchar en el bando republicano, las famosas milicianas, pues digamos que se le coge un miedo a las mujeres muy grande. Es decir, y entonces una de las primeras medidas, ¿cuál va a ser? Controlar a las mujeres. Esto sucedió un poquito también en la Francia del siglo XIX después de la Revolución Francesa, es decir, ahí se dio un auténtico movimiento de misoginia que va a durar prácticamente todo el siglo, y aquí lo que se va a intentar sobre todo es ese control a partir, digamos, en principio del matrimonio, pero que el matrimonio era solo una de las instituciones, porque estaba también la patria potestad. ¿De acuerdo? ¿Verdad que, por ejemplo, durante todo el franquismo una mujer no podía abrir una cuenta corriente, no podía firmar contratos, para viajar por España tenía que tener el permiso del padre, el hermano, etcétera, etcétera? Y esto dura casi hasta 1975, ¿de acuerdo? Que son un montón de años, digamos, en el que se produce esto. ¿Qué había que hacer? Pues había que crear una ideología, insisto, que controlase esto. ¿Quién se va a encargar? Pues se van a encargar la sección femenina de Falange, a cargo de Pilar Primo de Rivera, la famosa sección femenina con su servicio social y esta cosa, del cual, por cierto, recibí hace poco el carné de mi madre, del servicio social, en el año 63, ¿de acuerdo? Es decir, no estoy hablando del año 39 ni del año 40, del año 63, ¿de acuerdo? Que se dice muy pronto. Todas estas instituciones que lo que pretendían era un poco regular el papel de la mujer. Por otro lado estaba Fray Luis de León, ¿de acuerdo? Fray Luis de León, que decimos, pobrecito, ¿qué hace aquí? ¿De acuerdo? ¿Qué hace aquí Fray Luis de León? Pues Fray Luis de León en su momento escribió, por supuesto pensando en otras cosas, un libro que se titulaba La perfecta casada, ¿de acuerdo? Y que se utilizó absolutamente como un manual de cómo debía comportarse una mujer. ¿De acuerdo? Y aquí, después de que hubiera sido un libro casi olvidado durante siglos, alguien le dio por recordarlo y dijeron, ya está, ya tenemos aquí el manual de instrucciones, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y es decir, el pobrecito Fray Luis de León, que ya digo que me da una pena esta utilización, que no la podéis ni imaginar, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, digamos, la mentalidad católica, es decir, la mentalidad católica, o mejor nacional católica, deberíamos decir, que durante siglos había considerado que la mujer solo tenía dos opciones, o ser Eva o ser María, ¿de acuerdo? Si era Eva, iba a ser muy mala. ¿De acuerdo? Muy mala, muy mala. ¿Qué es lo que hace Eva? Pues por la curiosidad y tal, nos condena a toda la humanidad. ¡Hala! Toma, pecado original para todos. ¿De acuerdo? Es decir, porque bueno, lo de Lilith, eso ya ni se consideraba. La que había, teóricamente, según las tradiciones judías, había sido la primera mujer digamos, la primera prueba de Dios para la mujer de Adán, que luego dijo, vamos a dejarlo, vamos a por otra. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. ¿De acuerdo? Sí, entre otras cosas, sí, bueno, se acusaba a Lilith como algo terrible de que hacía el amor encima de Adán. Por favor. ¿De acuerdo? Es decir, ya lo digo, este tipo de historia. Pues yo digo, Eva, digamos, era ese papel que había tenido, por ejemplo, en la mitología griega también Pandora, etcétera, etcétera, digamos, de la mujer que había traído el mal a la humanidad, ¿de acuerdo? ¿Quién se convertía en Eva o en Lilith? Me da igual, es decir, pues las otras. Es decir, las que no se casaban, ¿de acuerdo? Es decir, o las malas esposas, lo vamos a ver en el caso de Corintellado algunas, ya digo. ¿Cuál era el otro papel? Pues la Virgen María. Este creo que no necesita demasiada aclaración, ¿de acuerdo? ¿De qué se trataba entonces? De convertir a las posibles Evas en vírgenes Marías. ¿De acuerdo? Y para esto, digamos,
que se desplegó todo un arsenal legislativo, institucional, etcétera, etcétera, para, digamos, controlar un poco a estas mujeres tan malvadas, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que la idea de la mujer mala la tenemos de siempre. ¿Qué sucedía? Pues que la mujer, a consecuencia de esta mentalidad, era, digamos, una perpetua menor de edad, ¿de acuerdo? Hasta que se casaba estaba bajo la tutela de su padre. Si el padre moría, quedaba bajo la tutela de los hermanos. Si una vez que se casaba, quedaba bajo la tutela del marido. Es decir, siempre estaba tutelada por un varón. ¿De acuerdo? Entonces, esto era algo que no era tan fácil de aceptar para unas mujeres que, insisto, durante la Segunda República habían conseguido una serie de libertades, digamos, vamos a decirlo así, bastante amplias comparado con lo que había simplemente unos años antes, ¿de acuerdo? Estoy pensando en el régimen de Primo de Rivera. Muchos habéis leído el famoso contrato de las maestras de los años 20, es decir, pues tened en cuenta que los de los años 60 no eran muy distintos. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué sucedía? Pues aparte de esta minoría de edad, se desplegó todo un arsenal ideológico de artículos de prensa, libros, etcétera, etcétera, en el cual se hablaba de los peligros que acechaban a las mujeres, entre otros el estudio. ¿De acuerdo? Estudiar era muy malo. ¿Por qué? Porque las mujeres no lo iban a entender. Porque siempre se necesitaba la mente de un varón que fuera capaz de asimilar las ideas. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué iba a hacer el estudio? Estropear a la mujer. Entonces, ¿cuáles eran, por ejemplo, los estudios que quedaban para una mujer? Básicamente dos, magisterio y enfermería. Que si os fijáis, no era más que extender, digamos, esa maternidad, ese papel de cuidado, extenderlo fuera del hogar. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la maestra? Instruye a los niños, papel de la madre. ¿Qué hace la enfermera? Cuida a los enfermos, papel de la madre. ¿De acuerdo? Es decir, esto era un poco lo que se producía. Yo digo, el acceso al mundo laboral estaba también tremendamente limitado al papel de la secretaria. Por cierto, la secretaria que eran malas, según todos estos artículos, pero malas. Aquí lo vais a ver, por ejemplo, en uno de los poemas, el infame Trigo Limpio, de Rafael de León, que traemos, dice, ¿no serás tú una secretaria de esas? Y además dice que beben champán francés. Yo digo, como si la secretaria tuviera un sueldazo de esto del copón. ¿De acuerdo? Sí, pues la secretaria siempre se veía, es decir, digamos, como esa mujer que tenía una serie de conocimientos, en algunos casos idiomas y demás, que podía acabar suplantando a la mujer. ¿Qué tenía que hacer entonces la mujer? Pues la mujer tenía que comportarse muy bien con el marido, aguantarle lo que le hiciera falta al marido, es decir, y básicamente tratarle como si fuera una especie de emperador. ¿De acuerdo? Es decir, tenerle su copita preparada, estar guapa cuando él llegase, no montar jaleo, esta cosa. Y de esto tenéis en el cine, en la publicidad, tenéis miles de ejemplos, ¿de acuerdo? Incluso el famoso e infame anuncio de Veterano, es decir, en el que le prepara la copa y se la lleva y él, ¡ay, qué bien! No sé qué, o sea, era un papel, yo digo, tremendo. La mujer tenía que aprender a cocinar, la mujer tenía que aprender a coser, a ahorrar, etcétera, que era para lo que se hacía el famoso servicio social, ¿de acuerdo? El servicio social, yo digo, pretendía ser una especie de sustitutivo del servicio militar, digamos, de los hombres, pero al final se convertía en algo absolutamente estúpido, en el cual se aprendía cocina, vainica doble y gimnasia. ¿De acuerdo? Bueno, vainica doble, me imagino que era simple antes, ¿no? Pero bueno, no sé si existe la vainica simple, pero yo digo, es decir, salían convertidas en unas expertas en bodoques, vainicas y cocidos, ¿de acuerdo? De hecho, para que os hagáis una idea, el manual de cocina de la sección femenina sigue siendo considerado hoy en día como uno de los mejores libros de gastronomía escritos en España. O sea, era un manual absolutamente magnífico. Yo lo he manejado y realmente digo, joder, que está todo. O sea, es increíble, especialmente en cuanto a cocina, digamos, casera, ¿no? Yo digo, es decir, teníamos todo esto para entrenar a las mujeres, ¿de acuerdo? Porque la mujer eso tenía que estar sometida al marido absolutamente. Y antes al novio. ¿De acuerdo? Es decir, porque con el novio sucedía lo mismo. El marido, digamos, no tenía las prerrogativas legales que tenía el marido, pero tenía exactamente el mismo comportamiento, es decir, respecto a la mujer. ¿De acuerdo? Aparte, los noviazgos, tened en cuenta que eran larguísimos.
¿De acuerdo? Los noviazgos eran larguísimos, estaban tutelados por padres, madres, tías, de todas las famosas carabinas, ¿de acuerdo? Siempre había que pasear por los sitios por donde paseaba la gente a ver quién se torcía de ahí, ¿de acuerdo? Porque entonces ya empezaba uno a ser sospechoso, ¿de acuerdo? Y que uno fuera sospechoso, pues no pasaba nada, el problema que era que una fuese sospechosa, ¿de acuerdo? Ese era el problema, que una fuese sospechosa, que él lo fuera, pues no pasaba nada. Es decir, a ver, porque los hombres ya sabéis que tenemos unas necesidades sexuales tan sumamente urgentes y tan sumamente fuertes que ¿qué le vamos a hacer, pobrecitos de nosotros? Si no nos lo da nuestra pareja, tendremos que ir a buscarlo por ahí. Es lógico. ¿De acuerdo? Por si alguien no se lo está notando, estoy siendo irónico. ¿Has visto alguna mirada un poco...? Me aviso, no vaya a ser que alguien me esté diciendo, Carlos, por Dios, ya te digo, ¿de acuerdo? Es decir... ya se me ha ido con la tontería esto de ser. ¿Qué se me ha ido? ¿Qué estaba diciendo? Que no podía ser, que él podía ser sospechoso. Sí, efectivamente. Es decir, los hombres teníamos unas necesidades tremendas que además la mujer tenía que comprender, ¿eh? Ojito, la mujer tenía que entenderlas. Vamos a ver aquí la letra de tú eres mi marido, que eso es algo impresionante. Es decir, la mujer abnegada tenía que entender que el marido, pues bueno, podía echar una carita al aire. ¿De acuerdo? Es decir, el marido, ¿por qué le iba a hacer, pobrecito de él? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba si lo hacía la mujer, que era delito de adulterio? ¿De acuerdo? Que estaba penado incluso con la cárcel. El hombre se podía ir a comprar tabaco y no volver. Claro, el estanco podía estar cerrado, igual tenía que haber ido lejos a comprarlo. Yo digo, si la mujer se iba, era delito de abandono del hogar. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos la diferente visión del mismo fenómeno. Es decir, que el hombre fuera infiel era comprensible. Que la mujer lo fuera era delito. ¿De acuerdo? Que el hombre abandonase el hogar podía suceder. A ver, porque los hombres, al fin y al cabo, el que sale malo, sale malo. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer la mujer? Insisto, pues cazar un buen marido. ¿De acuerdo? Fijaos la expresión que se utilizaba, cazar. ¿De acuerdo? Nunca se decía de un hombre que había cazado una buena mujer, sino que eran las mujeres las que cazaban un buen marido. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían que competir entre ellas para conseguir a esos pocos buenos hombres que existían en el mundo. ¿De acuerdo? Esto era una visión, insisto, a mí me parece tremenda. Es decir, tremenda de las relaciones, porque además, ¿cuál era el problema? Que desde que eran niños, los niños y las niñas seguían caminos separados. En las escuelas estaban separados. En la iglesia los hombres se sentaban a un lado, las mujeres a otro. No, normalmente delante y detrás. ¿De acuerdo? Los hombres de detrás para echar el cigarro durante la homilía. ¿De acuerdo? Es decir, estaban siempre separados, se impedía lo que podríamos llamar la amistad, la camaradería, no se producía. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que esto acababa agravando todas estas diferencias. Las mujeres no entendían de los hombres, entonces suponían que lo que pasaba era natural. Los hombres no entendían a las mujeres, entonces, ¿qué pasaba? Que entendían una mierda, van a entender. No entendían nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? Porque si había que estirar la mano, pues se estiraba la mano. Es decir, y si había que abandonar a la mujer, pues se abandonaba. Y si había que serle infiel, pues se le era. ¿De acuerdo? Era así de simple. ¿Por qué? Porque las mujeres, al fin y al cabo, siempre llevaban una Eva dentro que era muy mala. Y había que controlarlas. Esto yo digo, a mí me parece realmente todo esto que se forjó durante esta etapa una verdadera violencia de género institucionalizada. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué se trataba así a la mujer? Por el simple hecho de ser mujer. Por eso lo llamo violencia de género. Es decir, porque el razonamiento que había era sencillamente que eran mujeres. Punto. Es decir, no se le pedían los antecedentes penales a la mujer antes de tratarla así, sino simplemente desde el momento en que nacía, una mujer sabía que se iba a encontrar con determinadas cosas en su vida. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que a las mujeres había que enseñarles un poco todo esto, ¿de acuerdo? ¿Y quién se cargó? Pues la cultura popular. ¿De acuerdo? La cultura popular, el cine, por ejemplo, el cómic, los cómics para chicas, es decir, que hubo miles publicados con títulos absolutamente cursis, ya lo digo, estaba Chicas, estaba Purita, había cosas muy bonitas, revistas de estas increíbles, y luego ya en el tardo franquismo llegó Esther y su mundo. Pues digamos esta cultura popular y sobre todo, digamos, dos ramas. Una que fue la novela rosa y la otra que fue, digamos, la copla. ¿De acuerdo? Voy a empezar, aunque la copla, digamos, es anterior históricamente, voy a empezar por la novela rosa. ¿De acuerdo? Más que nada porque vamos a hablar de Corín Tellado. Corín Tellado, voy a empezar dando cifras.
¿de acuerdo? Escribió más de 4.000 novelas. ¿4.000? Más de 4.000 novelas, ¿de acuerdo? Dicen que pudo llegar a las 5.000. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo en 4.500. A 100 páginas por novela, realmente son 94, pero vamos a poner 100. Estamos hablando de 450.000 páginas. ¿De acuerdo? La espasa se queda bastante corta respecto a esto. ¿De acuerdo? Y vendió, atención aquí, atención a la cifra, porque esto sí que... 400 millones de ejemplares. ¿De acuerdo? Tiembla J.K. Rowling. ¿De acuerdo? 400 millones de ejemplares. Si tomamos las cifras actuales de población en el mundo, 8.000 millones de personas, pongamos que 4.000 millones son mujeres, esto vendría a significar que 1 de cada 10 mujeres en el mundo tiene una novela de Corín Tellado. Tela. ¿De acuerdo? Fijaos las cifras que estamos manejando. Traducida a 27 idiomas. ¿De acuerdo? Algo absolutamente impresionante lo de esta mujer, ¿de acuerdo? De ahí, digamos, que yo haya querido rescatarla, aunque solamente sea por la cuestión cuantitativa, yo digo, y sobre todo, digamos, por el papel que cumplieron sus novelas precisamente en esta educación de las jovencitas casaderas. ¿De acuerdo? Bueno, Corín Tellado nace en Gijón, ella se llamaba Socorro Tellado, yo digo, y empezó a escribir, digamos, bastante joven. Ella empieza a escribir en el 46, si no recuerdo mal, empieza a escribir para la editorial Bruguera, que le gustaron tanto las novelas que la contrataron teniendo que escribir una novela semanal. Toma, ¿de acuerdo? Una novela semanal. A ver, cuidado que Lope de Vega presumía de que en horas 24 las obras pasaban de las musas al teatro. ¿De acuerdo? Es decir, pero tardaba una semana, pero es que por lo visto se adelantaba incluso a los plazos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió? Porque bueno, le fueron haciendo más contratos a la editorial Bruguera, ella empezó a publicar también en revistas de Hispanoamérica, en Hispanoamérica fue un auténtico fenómeno lo de Corín Tellado. Y yo digo, bueno, y llegó un momento en que incluso tuvieron un juicio, que por cierto perdió contra la editorial Bruguera, porque la editorial Bruguera una de las cosas que hacía era que muchas de las novelas las publicaba con otros títulos, ofreciéndolas como novedades, ¿de acuerdo? Y entonces, pues esto a Corín Tellado, por el tema de los derechos de autor, pues hombre, le molestó. ¿Qué pasó? Que perdió el juicio. ¿De acuerdo? Y se vio obligado a un contrato de varios años, no recuerdo ahora mismo la cifra, no sé si fueron como 20 años. Es decir, que tuvo que escribir en exclusiva para la editorial Bruguera. Si hablásemos un día de las condiciones contractuales de la editorial Bruguera, madre mía, ibais a entender lo de la película de Espartaco. Es decir, la rebelión de los esclavos. Ibais a entenderla, ¿de acuerdo? Yo digo, bueno, pues yo digo, Corín Tellado, bueno, pues tiene una vida más o menos normal, ella empieza a ganar mucho dinero, lógicamente con las novelas, mucho dentro de un orden, claro, porque estos escritores estaban muy mal pagados, ¿de acuerdo? Pero bueno, empieza a ganar bastante dinero y llega un momento en que se harta de pagar bodas para su familia. Es decir, porque ella pagaba todas las bodas de la familia. Y entonces se casa con un señor, según ella se casa por despecho y porque estaba harta de pagar bodas. ¿De acuerdo? Se casa con un señor que se llamaba Domingo Egusquiza Sandoniz, o algo así, un vasco. ¿De acuerdo? Es decir, no, Egusquizaga. Sandoid. Bueno, pues este domingo, luego se van a separar, ahora lo comentaré, se van a separar en principio por disensiones dentro de la pareja, pero parece ser que este señor su nombre se lo tomó muy en serio. ¿De acuerdo? Él se llamaba Domingo, insisto, y dijo, ¿qué hizo Dios el domingo? Descansar. Y entonces parece ser que no era muy de trabajar el chico. ¿De acuerdo? Parece ser que de trabajar no era mucho y llegó un momento que Corín Tellado, o por lo menos así lo declara ella, se hartó de ser la única fuente de dinero en casa y se separaron de mutuo acuerdo. No llegaron nunca a divorciarse, ¿de acuerdo? No llegaron nunca a divorciarse, ellos se separan en los años 60, lógicamente no había divorcio, pero cuando llega la ley del divorcio tampoco se divorcian, ¿de acuerdo? Se ve que ya se habían olvidado el uno del otro, ella no tenía intenciones por lo visto de volver a casarse, ella va a vivir con sus hijas y, digamos, se va a olvidar por completo y al final, pues bueno, él muere por su lado y ella sigue por el suyo, ¿de acuerdo? Y ella va, digamos, a sobrevivir y va a seguir escribiendo hasta 2009, ¿de acuerdo? ¿Qué escribía Corín Tellado? Por esto que os digo que es la novela rosa, ¿de acuerdo? La novela rosa no hay que confundirla con la novela sentimental. ¿De acuerdo? Es decir, la novela sentimental, digamos, puede alcanzar unas cotas literarias más o menos considerables. Pensemos, por ejemplo, Jane Austen, o pensemos, por ejemplo, incluso las hermanas Bronte, casi podríamos meter aquí incluso Madame Bovary,
con mucho cuidado, pero con un poco de calzador, pero podríamos meterla, ¿de acuerdo? Podríamos meterla, aunque sería, bueno, la antinovela sentimental. Pero ¿qué es lo que sucede con la novela rosa? Que la novela rosa está pensada para un consumo rápido. ¿De acuerdo? Es decir, y lo que hace es, digamos, esos conflictos de pareja que están tratados de una manera psicológica en la novela sentimental, lo que hace es sencillamente desdibujarlos por completo y encontrar soluciones a los problemas que tiene la pareja. ¿De acuerdo? ¿Qué nos encontramos normalmente en las novelas de Corín Tellado? Pues un chico y una chica que se conocen en principio, no acaban de tal, y al final, por alguna razón que muchas veces no se llega a entender muy bien, pues acaban juntos. ¿De acuerdo? Esto de la razón que muchas veces no se entiende muy bien, yo digo, de las 20 y tantas novelas que he leído, hay por lo menos 4 que todavía no sé por qué al final se contentan. ¿De acuerdo? O sea, de repente están en un capítulo que están prácticamente disparándose con un bazooka y en el siguiente están, qué contentos estamos, ¿verdad? Si es que ya te lo decía yo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, sí, o sea, de esta cosa que dices, ¿qué ha pasado aquí con estos chiquetes? ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, ¿para qué servían estas novelas? Pues insisto, pues para que, digamos, era como una especie de casuística de la pareja. ¿De acuerdo? Una chica se podía ir encontrando con, mi novio es muy golfo, ¿qué hago con él? ¿De acuerdo? Mi novio no me hace demasiado caso, ¿qué hago con él? Yo es que a mí me gusta estudiar y quisiera trabajar, pero mi novio me dice que no, ¿qué hago? Es decir, que venían a ser como una especie de consultorio de Elena Francis, ¿de acuerdo? Pero, digamos, dramatizado, por así decirlo. Las novelas, insisto, tienen unas dimensiones absolutamente nimias en cuanto a lo psicológico, ¿de acuerdo? Es decir, prácticamente todo lo que se nos cuenta de las muchachas, depende de las épocas, eso también es verdad, es que son muy guapas, suelen tener los ojos verdes, morenas o rubias, tampoco importa mucho, y hasta los años 70 tienen los pechos menudos y femeninos. Y ya. Y visten trajes de marca cara. También lo pone. ¿De acuerdo? En los años 70 los pechos menudos y femeninos cambian a senos turgidos. ¿De acuerdo? Se ve que con la apertura de la falta de censura se convierten en senos turgidos. Es muy divertido, porque yo, por ejemplo, cuando he cogido novelas de los años 70 ya estaba buscando a ver cuándo dice lo de los senos turgidos. ¿Verdad? Sí, a ver cuándo dice lo de los senos turgidos. Y ya cuando me lo encontraba, ya veo, una cosa muy curiosa, ¿de acuerdo? Yo digo, ellos suelen ser altos, con ojos claros también, morenos por supuesto, yo digo, y por supuesto, yo creo que esto era por el antidomingo, todos muy trabajadores, ¿de acuerdo? Todos muy trabajadores. Estas no van a penar lo que Ahí está, yo digo, todos muy trabajadores, yo digo, es decir, hasta el punto de que a muchos les absorbe el trabajo y por eso no hacen caso a su mujer. ¿Y dónde están ambientadas estas novelas? Pues están ambientadas o bien en una ciudad de España, ¿de acuerdo? A veces con costa, a veces sin ella, ya lo digo. Con costa suelen ser lugares de veraneo, es decir, en los cuales se ve que ha pasado ella y te va citando hasta los bares. Es una cosa graciosa. O si no, normalmente en Inglaterra, ¿de acuerdo? Pero la Inglaterra de Corín Tellado es de chiste, ¿de acuerdo? Es de chiste. Hay una novela en la que, por cierto, él, antes de que le dome, la muchacha, por supuesto, antes de que le dome, se dedica a tirar a los médicos por la ventana. Os lo juro, desconozco por qué, pero los tira por la ventana. ¿De acuerdo? Y aparece una escena de una granja que, os lo juro, solo faltan las bolas estas de matojos dando vueltas, yo digo, y los indios acechando en la colina, yo digo, están errando a las reses, o sea, unas cosas de estas, y es totalmente un rancho americano, pero curiosamente está en Inglaterra, ¿no? Vaya usted a saber por qué. Yo digo, es algo impresionante, se pasea por Inglaterra, les da igual un sitio que otro, es algo increíble. Normalmente son todos de clase muy acomodada, ¿de acuerdo? Todos de clase muy acomodada. Las clases bajas apenas existen, ¿de acuerdo? De hecho, hay una novela, es que esta sí me acuerdo del título, La encontré por ser celoso. El título no tiene pérdida, no tiene pérdida. La encontré por ser celoso. El que empieza, que dices, ostras, novela social con doña Corín Tellado. No. Es un espejismo, pero empieza así con un chico pobre que se enamora de una chica rica, la chica rica le desprecia y dice, ya verás tú, novela social. No, en el capítulo 3 ya rico,
¿De acuerdo? En los dos primeros capítulos del Chico Pobre, pero en el tercero ya monta una empresa de transportes, no sabemos muy bien de dónde saca el primer camión, pero lo saca. ¿De acuerdo? Cosas estas impresionantes que dices. En fin, unas situaciones, insisto, disparatadas, las ubicaciones y demás, los títulos no tienen pérdida, hay varios que son, los llevo aquí, uno es Irene tienta al misógino. Luego está La colegiala, precioso también, que por cierto no aparece por el colegio en toda la novela. ¿De acuerdo? Es decir, la encontré por ser celoso, precioso. Y luego la conjugación completa del verbo casar. Nos casaremos, nos hemos casado, me casaré contigo, te casarás conmigo, me caso. O sea, os lo juro, el verbo casarse entero, la conjugación completa, es algo flipante. A veces hasta con adverbios, mañana nos casaremos. O sea, es alucinante. ¿De acuerdo? Es decir, ¿esto por qué cito este detalle de lo del verbo casar? Porque fijaos, es un poco la demostración de lo que os decía, es decir, ¿a qué van encaminadas estas novelas? Precisamente al matrimonio. ¿De acuerdo? Es decir, esto va a ser además durante toda la trayectoria de Corín Tellado, incluso en los años 80, en los años 90, ya con el del divorcio. No veréis ni un divorcio en la novela de Corín Tellado. Todo al final se arregla. Eso sí, alguna anulación eclesiástica sí que veréis. ¿De acuerdo? Anulaciones sí que hay alguna. Normalmente por culpa de ¿quién? De la mujer del chico, que es muy mala y no quiere tener hijos. ¿De acuerdo? Normalmente la razón para la anulación suele ser esa, es decir, que la mujer no quiere tener hijos. Entonces, claro, vamos, si eso es que no hay, tenéis una razón más de peso que esa. ¿De acuerdo? Es decir, cosas absolutamente delirantes, ¿de acuerdo? Yo digo, son novelas eso, muy mal escritas, con unos diálogos, aparte de un uso de los términos alucinantes, unos enlaces entre capítulos y entre párrafos que no tienen sentido. Me estoy acordando de uno, no recuerdo el título, pero sé que son Borja y Juan que van en el coche. Por cierto, no se llama coche, se llama auto. ¿De acuerdo? Y hay un momento en que le dice Borja, que es el que conduce a Juan, le dice, desciende del vehículo. En vez de bajar el coche, ¿de acuerdo? Le dice, desciende del vehículo. Y se lo dice 2 o 3 veces y termina el capítulo. Entonces empieza el capítulo siguiente con la siguiente frase. Juan no descendía. Así empieza, que dice, por favor, o sea, es absolutamente infame, pero yo digo, es eso, es decir, ofrecían sobre todo eso, una casuística a las muchachas, ¿para qué? Para decir, bueno, tú no te preocupes que va a cambiar. ¿De acuerdo? Tú no te preocupes, que mira Irene, que venció al misógino, ya no es misógino, ya lo desmisoginó. ¿De acuerdo? Entonces, si Irene lo consiguió, no lo vas a conseguir tú, tontina. ¿De acuerdo? Es decir, digamos que era un poco ese papel, ofrecer casuísticas diferentes para que las chicas fueran entendiendo casos que se les podían plantear tanto antes del matrimonio como después del matrimonio. Las novelas de noviazgos, yo de las 20 y tantas que he leído, igual 15 son de novios, ¿de acuerdo? Matrimonios, la verdad es que había bastantes menos de los que cabía esperar. Por eso, porque ¿cuál es el final digamos, el objetivo que tiene la historia en una novela rosa? El matrimonio. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que culminar con el matrimonio, si no como que no es rosa, es más bien fucsia o rosa palo o estas cosas, ¿de acuerdo? Rosa palo, odio ese color. Bueno, yo digo, sí, es que no se ve que no lo percibo, ¿de acuerdo? Se ve que no lo percibo. Bueno, pues yo digo, pues esto era, digamos, Corín Tellado. El éxito que tuvo, es decir, nos indica una cosa, que es que funcionaba. ¿De acuerdo? Es decir, porque si no hubiese funcionado, no se hubiesen vendido tanto. Y es que tened en cuenta que aparte de estos 400 millones de ejemplares, que cada vez que lo digo es que se me ponen los pelos de punta, solo de pensar en la cantidad de libros que es eso, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que en esa época las novelas, no sé, algunos lo recordaréis, que se cambiaban en los kioscos. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, que a lo mejor un mismo ejemplar lo leían 10 o 12 mujeres, o más. ¿De acuerdo? Porque también entre las amigas se prestaban las novelas, ¿de acuerdo? Esas novelitas chiquititas, recordáis, de la editorial Bruguera, con unas portadas impresionantemente cursis, ¿de acuerdo? Otro día tendríamos que hablar de La Fuente Estefanía y de esta gente. Entonces esas novelas sí fueron un fenómeno absoluto, ¿no? Es decir, pues yo digo, es decir, que pensad que estas novelas no solamente se compraban, sino que además se pasaban, se cambiaban, se intercambiaban, ¿de acuerdo? Era algo absolutamente impresionante. Yo creo que no hubo ninguna mujer durante el franquismo, y hablo de hasta los años 70 por lo menos, que no leyese en su vida por lo menos una novela de Corín Tellado. ¿De acuerdo? Es decir, incluso algún hombre.
¿De acuerdo? Yo confieso que lo he leído, me estoy haciendo adicto. Me estoy haciendo adicto porque es que de verdad, es que no lo podéis imaginar. O sea, veis las películas de Antena 3, pues peores. Es decir, las películas de Antena 3 de los fines de semana, las de la siesta, pues peores. O sea, son una cosa absolutamente delirante. Yo recomiendo que leáis alguna, aunque solamente para echaros una risa, sobre todo pensando un poco en ese lenguaje absolutamente increíble. La gente sí extrae cosas de los cajones, cosas de estas, o sea, es algo... Yo creo que cuando les ponen un filete lo amputan, ya lo amputan como es sinónimo de cortar y suena mejor, pues ya digo, es decir, pero que a lo que quiero llegar es que el éxito de Corín Tellado es por eso, es decir, porque funciona como manual de instrucciones del matrimonio, que era lo que enfocaba un poco esta charla, que os habéis fijado un poco, si habéis visto el cartel, de habéis visto que, bueno, tiene muy mala leche ese cartel, pero que era lo que le sucedía a la mujer, que la mujer quedaba ninguneada, es decir, por eso lleva lleva tapado los ojos, la bola y el látigo de él. ¿De acuerdo? Es decir, digamos que está hecho con un poco de mala leche. La verdad que se me estropeó un poco la charla porque quería orientarla un poco a esto del papel de la mujer y de la mujer, porque en principio iba a titularse Tapaditas hasta el cuello. ¿De acuerdo? Es decir, que me molaba mucho más el título, ¿dónde va a parar? Vamos. Y era un poco también sobre este papel, es decir, de cómo debía vestir la mujer. Iba también sobre Corín Tellado, pero iba sobre María de la O de Járraga, que ya, si otro día hablaremos de ella, más conocida por el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, la autora de Canción de Cuna o del libreto del Amor Brujo de Falla, es decir, que todo lo firmó su marido cuando lo escribía ella. Pero bueno, esa es otra historia y se contará en su momento. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el otro instrumento que se utilizó en esta época por parte de la cultura popular? Pues la copla. ¿De acuerdo? La copla que estaba permanentemente en la radio. ¿De acuerdo? Es decir, permanentemente teníamos copla. La copla, nosotros siempre la hemos asociado con el franquismo, ¿de acuerdo? Pero esto es absolutamente falso. La copla va a tener, primero, parte del cuplé, ¿de acuerdo? Hoy en día no hay nada que nos parezca más alejado de la copla que el cuplé, ¿de acuerdo? Es decir, sin embargo, parte del cuplé, yo digo... Y durante los años 20 y sobre todo los años 30 va a ir desarrollando, digamos, hacia esta copla flamenca, aprovechándose un poco de ese neofolclorismo de los hermanos Machado, sobre todo de Rafael de León, es decir, y que luego desarrollará también García Lorca. Esto solo es una dimensión de Lorca, pero bueno, es decir, válgame. ¿De acuerdo? Es decir, este neofolclorismo que se va a desarrollar en los años 20-30 es lo que va a llevar un poco a esta exaltación del flamenco y este uso del flamenco y sobre todo la aparición de Rafael de León. ¿De acuerdo? Rafael de León, digamos, un gran poeta, no lo vamos a negar, es decir, en absoluto, pero sobre todo un magnífico letrista. Rafael de León, tened en cuenta, entre otras cosas, este hombre, cuando le hicieron prisionero en Barcelona, no sabemos hasta qué punto es cierto, él afirmó ser amigo de Lorca, Alberti, etcétera, etcétera. No sabemos hasta qué punto es cierto, ¿de acuerdo? O si fue para librarse de la cárcel. Hoy en día esto se recita como un mantra, pero al parecer no tenemos ninguna prueba. De acuerdo, pero bueno, Rafael de León, yo digo, va a formar parte, ya sabéis que al franquismo le gustaban los grupos ternarios, ¿de acuerdo? Franco, Una Grande Libre, Quintero, León y Quiroga, ¿de acuerdo? Pues este era el León de Quintero, León y Quiroga, ¿de acuerdo? Es decir... Iba a ser el letrista de casi todas las grandes coplas que conocemos hoy en día. La Bien Pagá, María de la O, Ojos Verdes, que para mí es una maestra, El Tatuaje. Es decir, era un hombre que tenía la capacidad de condensar en 3 minutos historia, pensad en El Tatuaje, por ejemplo, cómo está condensada esa historia de amor en 3 minutos, que me parece una letra magnífica, o la historia de Ojos Verdes, ¿de acuerdo? Ojos Verdes, por cierto, que tiene 2 versiones, una anterior a la Guerra Civil y otra posterior, ¿de acuerdo? El anterior a la Guerra Civil empezaba con la frase «apoyé en el quicio de la mancería», ¿de acuerdo? Es decir, la mancería, el prostíbulo, ¿de acuerdo? Pero a partir de 1939 lo corta la censura y lo cambia por «apoyé en el quicio de mi casa un día». Con lo cual liaron una parda. Porque una historia de una prostituta que se enamora de su cliente se convierte en una muchachita que está en la calle, ve pasar uno y dice, ven para acá, moreno, que te apaño. ¿De acuerdo? Es decir, una historia que era tremenda, digamos, una historia de un intercambio comercial, se convierte en, digamos, un adulterio, pero como la copa un pino. ¿De acuerdo? Es decir, una historia bastante curiosa. Bueno, pues Rafael de León era un hombre
que fue prácticamente el único homosexual tolerado durante el franquismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, digamos, sus letras eran muy útiles en esta transmisión de esta ideología machista de la que he estado hablando, ¿de acuerdo? ¿A quién iban dirigidas fundamentalmente estas letras? Fundamentalmente a dos públicos. Uno, las mujeres que lo estaban pasando fatal, y ahí dos de las letras que utilizamos hoy son precisamente de esposa abnegada, es decir, y sin embargo te quiero y tú eres mi marido, ¿de acuerdo? Es decir, había también ciertas, en otro tipo de poemas que no eran exactamente letras de copla, como por ejemplo Trigo limpio, Todito te lo consiento, me lo faltar la mi mare, que esa no me acuerdo cómo se titula, ya digo, es que son impresionantes esos poemas. Vamos a leer Trigo limpio, en el que, digamos, se advertía a las mujeres de que no se le fuera mucho la mano en casa, ¿de acuerdo? Que el marido cuando quisiera se podía poner chulo. ¿De acuerdo? Vamos a ver en Trigo limpio, por ejemplo, es decir, cómo le dice, si te voy a encender un cigarrillo, te juro que te va a salir el humo por los tobillos. ¿De acuerdo? Es decir, es una cosa impresionante lo de te quiero guapa y sencilla como yo te conocí. En fin, una letra que la recitaba Pepe Pinto y cantaba aparte. Por cierto, que la versión de Pepe Pinto censura partes del poema, censura partes, para que os hagáis una idea, pero que es el poema más machista que he leído en mi vida. ¿De acuerdo? Es la cosa más machista que he leído jamás. Aunque el que de todito te lo consiento menos faltarla a mi madre también tiene lo suyo, ¿eh? Yo digo, o sea, porque esto que dice, tengo entre dos amores el corazón repartido. No, tengo entre dos amores el corazón no sé qué. Y si veo uno llorando es que el otro lo ha ofendido. Es decir, si mi madre está llorando es porque algo le has dicho, putón. Eso no, porque no rimaba ni en consonante ni en Bueno, ya, pero consonante, luego en la siguiente estrofa, ¿de acuerdo? Es decir, ya digo, son poemas que son absolutamente brutales, o sea, pero brutales, ¿de acuerdo? Es decir, lo que pasa es que lo recitaba, por ejemplo, esta Concha Velasco, yo lo he visto recitarlo alguna vez, sobre todo esta otra, ¿cómo se llama? No me acuerdo, bueno, de ahí no importa ahora mismo. Yo digo, y sobre todo Pepe Pinto, que qué gracia tenía el jodido. ¿De acuerdo? Entonces, como tenía mucha gracia, decíamos, fíjate qué bonito. Y luego los analizas y dices, me cago en la leche lo que está poniendo aquí este tío. ¿De acuerdo? Pues yo digo, fundamentalmente esto, digamos, a las casadas ya, pero sobre todo eran una advertencia para las muchachas para que buscasen un marido, lo cazasen, ¿de acuerdo? Y no fuesen la otra, ¿de acuerdo? Porque, digamos, las mujeres que abandonaban a su amor verdadero, o las mujeres que buscaban por ahí por otros sitios, o se convertían en amantes, por supuesto, de hombres casados, es decir, acababan muy malamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí tenemos el romance de la otra, ya os digo, maravilloso, ya os digo, pero pensad, por ejemplo, eso, María de la O, que abandona al gitano que fue su querer, y por eso, pues, maldito parné. ¿De acuerdo? Es decir, pensar en la bien pagá, en la farsa monea, es decir, todo este tipo de lo de gitana que tú serás como la farsa monea, que de mano en mano va y ninguno se la queda. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos en ese detalle. Esto se advertía a las mujeres, a los hombres no se les advertía nada. ¿De acuerdo? Es decir, pero sobre todo las que a mí me espantan son las del matrimonio, ¿de acuerdo? Es decir, vais a ver la letra de Tú eres mi marido, ¿de acuerdo? Es alucinante. Por cierto, en el blog de la actividad esta voy a colgar tanto los poemas que va a leer luego Lidia, como las versiones que yo considero canónicas, ¿de acuerdo? Y esta de Tú eres mi marido va en una versión de martirio absolutamente impresionante. Impresionante, porque es que la versión original era de Rosita Ferrer, que habéis oído hablar siempre de las grandes, ya os digo, pero nunca de Rosita Ferrer. ¿Qué tenían además estas coplas? Que estaban cantadas por mujeres. ¿De acuerdo? Era como si estuvieran cantadas en primera persona por la mujer malvada a la que le había pasado eso. ¿Qué pasaba? Porque tenían que hipear mucho. ¿De acuerdo? Es decir, empiezan con Doña Concha Piquer. Doña Concha Piquer, por cierto, que es una mujer que tiene un giro ideológico muy interesante. ¿De acuerdo? En los años 30, a finales de los 20, ella graba una canción que se titula Se dice, que es probablemente una de las canciones más feministas que he oído en mi vida. ¿De acuerdo? Os recomendaría que la buscaseis, Concha Piquer, Se dice, ya os digo, es una letra impresionante incluso hoy en día. ¿De acuerdo? Parece de Rigoberta Bandini o de alguna de estas. ¿De acuerdo? Es impresionante. Y luego pues acaba convirtiéndose pues en la pobre mujercica de Y sin embargo te quiero. ¿De acuerdo? Es decir, Concha Piquer, Estrellita Castro un poco antes, que habían empezado, pero ¿quién va a ser la que le va a dar a todo esto el vagabum de cuánto sufro, qué mal lo estoy pasando? La gran Marifé de Triana.
Es decir, Marifé de Triana, cuando salía al escenario, se tiraba por los suelos, empezaba a pegarse puñetazos en el pecho. Ya os digo, claro, eso, ¿qué transmitía? Transmitía decir, fíjate esta mujer qué malo está pasando. Es decir, no me voy a meter por aquí, porque como me meta, acabo como estas. ¿De acuerdo? Es decir, presentan toda esta vida, digamos, incluso desde la zarzamora. Es decir, incluso la zarzamora, fijaos que, digamos, cuando se culmina la tensión de la canción, dice lo de lleva anillo de casado, me vinieron a decir. Pero ya la había besado y era tarde para mí. ¿De acuerdo? Creo que se me nota que me gusta la copla, ¿no? Ya digo. Pues yo digo, el tema es ese, es decir, que son de un machismo brutal. ¿Este machismo viene condicionado por el franquismo? No, ya era anterior, insisto. Esto se produce en grandes... La zarzamora es una canción de los años 30. ¿De acuerdo? Es decir, se va a desarrollar ya antes, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué se produce toda esta eclosión de la copla durante el franquismo? Pues por una razón muy simple, es decir, porque nos valía, era algo que ya teníamos hecho, ¿de acuerdo? No teníamos que andar inventando cosas. Por supuesto, esta copla no es la que luego va a hacer Rocío Jurado. ¿De acuerdo? Rocío Jurado va a aprovechar eso, que empieza a grabar hacia el 76, ¿de acuerdo? Y eso le va a venir muy bien porque va a poder meter otras letras de hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo y estas cosas, ¿de acuerdo? Que eso era impensable en los años 40, ¿de acuerdo? O sea, eso, por favor. Ya digo, es decir, pues durante todos los años 40, 50, 60, es decir, el desarrollo de la copla va a ser brutal. ¿De acuerdo? Es decir, pensad, por ejemplo, que Marifé de Triana, sus grandes éxitos son en los 60 y sobre todo en los 70. ¿De acuerdo? Que todavía a finales de los 70 van a surgir dos figuras de la copla que son Rocío Jurado y Isabel Pantoja. ¿De acuerdo? Es decir, que bueno, que lo que les quede de coplistas, pues, en fin, lo dejamos ahí a un lado. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos por un lado, es decir, teníamos esta casuística de Corín Tellado, que nos decía, tranquila, que si te pasan cosas lo vas a poder arreglar, y luego la otra, digamos que eran ya los hechos consumados. ¿De acuerdo? Es decir, fíjate lo que le pasó a esta por ser mala. ¿De acuerdo? Y así, digamos, que se iba llevando a las mujeres un poco al redil. ¿De acuerdo? Es decir, no te salgas del camino que tienes trazado, que termina delante del altar diciendo sí quiero, porque si no te pueden pasar un montón de cosas. ¿De acuerdo? Concretamente, lo que le pasa a la zarzamora, que todo el mundo lo va predicando en una coplilla, ¿de acuerdo? O María de la o demás, que se quedan sin el gitano que fue su querer, que van de mano en mano como la farsa monea y estas cosas. Es decir, que realmente fijaos cómo era algo que era infiltrado. ¿De acuerdo? Es decir, infiltrado, pero increíblemente visible, ¿de acuerdo? Es decir, esto no se ocultaba en ningún sitio, no era que fuese una maniobra por debajo subliminal, no, esto era absolutamente a las claras, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué sucedía? Pues eso, que las mujeres, en cuanto leían las novelas de Corín Tellado, veían lo mal que lo pasaban las chicas estas, cuando leían las coplas, decían, cuidadín. ¿De acuerdo? Es decir, y todo esto iba generando un estado que, por ejemplo, provocaba que de los problemas de pareja no se hablase. ¿De acuerdo? Fijaos que, por ejemplo, yo hace poco, para preparar una actividad para el curso de cine, estuve buscando películas españolas que tratasen el tema del fin del amor en la pareja. No hay, prácticamente. No hay, y menos durante el franquismo. Pensad, por ejemplo, del divorcio, hay dos películas, que son El alegre divorciado, con el infame Paco Martínez Soria, no puedo con él, lo siento, o sea, no puedo con él, lo siento. Es decir, y Qué gozada de divorcio con Fernando Esteso. ¿De acuerdo? Estas son las dos películas que hay sobre el tema del divorcio. ¿Qué sucedía? Pues eso, que la pareja acabó convirtiéndose en algo que sucedía en las casas. Y como sucedía en las casas, nadie hablaba de ello. Entonces, si no se hablaba de lo bueno, ¿cómo se iba a hablar de lo malo? Pensad en una cosa, hoy decimos que hay mucho maltrato femenino, hay mucha violencia contra la mujer. ¿De verdad creemos que hoy hay más que hace 50 o 60 años? Lo que pasa es que hoy lo sabemos, ¿de acuerdo? Hoy lo sabemos. ¿Qué sucedía en los años 50, en los años 60? Que las mujeres erais todas unas patosas. Os dabais con la puerta del armario de la cocina en el ojo, os caíais por las escaleras, os caíais desde un quinto piso limpiando los cristales, ¿de acuerdo? O estabais cortando jamón y os rebanabais el pescuezo. ¿De acuerdo? Era así. ¿Por qué? Porque el hombre podía incluso alegar, digamos, el tema del crimen pasional. Cosa que la mujer no podía. ¿De acuerdo? Es decir,
Fijaos en este detalle, por eso hablo de violencia de género. Es decir, la violencia de género sabéis que se da en muchísimos niveles, no solamente un puñetazo no es un asesinato, sino que desde la invisibilización hasta, ¿cómo se llama?, los micromachismos y demás son formas de violencia, mayores o menores, ¿de acuerdo? En este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una violencia institucional, ¿de acuerdo? Es decir, que desde el Estado se amparaba legalmente e incluso, digamos, se abonaba el terreno mediante toda esta cultura popular, ¿de acuerdo? Esa es la razón de que hayamos metido esta charla, digamos, en este contexto de lo que sería el tema de la igualdad y la violencia de género. ¿De acuerdo? Porque al principio Corín Tellado sí es cierto que de vez en cuando los tíos no se cortan a la hora de soltar una bofetada o incluso un puñetazo, ¿eh? O sea, no se cortan un pelo. ¿De acuerdo? En la copla ya no estoy tan seguro. Pero bueno, si os parece poco dejar a la pobre mujer y sin embargo te quiero sentar junto a la cuna que le dan las claras del día, ¿de acuerdo? Si os parece poco, y a ver, tú eres mi marido. O sea, lo de tú eres mi marido es algo alucinante. O sea, luego, de verdad, leed la letra y escuchad esta versión de Martirio que os digo, porque es flipante. La versión de Rosita Ferrer no. ¿De acuerdo? Yo digo, voy a colgar, pues eso, las versiones, creo que la de Sin embargo te quiero, si no me equivoco, es la de Concha Piquer, como no, la recitación de Pepe Pinto de Trigo Limpio, Martirio con Tú eres mi marido, y el romance de la otra, joder, en una versión impresionante de Diana Navarro. Madre mía, que se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Yo digo, impresionante, es decir, escuchadlas de verdad y escuchadlas con la letra delante. ¿De acuerdo? Es decir, para que veáis lo que nos contaban en esas canciones. Cuando escuchéis una copla de verdad, no las escuchéis inocentemente. Es decir, fijaos lo que se nos está contando y, digamos, por qué se nos contaba. Porque, por ejemplo, cuando cogemos el tango tenemos el mismo nivel de sufrimiento. ¿De acuerdo? Pero ¿quién sufre en los tangos? El varón. Es el hombre el que sufre en el tango. ¿De acuerdo? Ese percanta que me amuraste y estas cosas. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué sufre el varón en el tango? Porque en la sociedad argentina donde nace el tango, el hombre sufría. Porque tocaban a 5 mujeres por hombre. Entonces, ¿qué pasaba? Que las mujeres podían elegir con quién se quedaban y largarse cuando les daba la gana. ¿De acuerdo? Con lo cual adquirieron un poder dentro de la pareja brutal. El hombre eso no lo aceptó. Entonces, ¿qué sale de ahí? El tango. ¿De acuerdo? Aquí en España eso no sucedió. No sucedió. ¿Por qué? Porque las cosas estaban atadas, bien atadas, y los que tenían bien cogido el mango éramos los hombres. ¿De acuerdo? Por eso cuando empiezan todos estos temas de la igualdad o cosas de este tipo, los hombres, es que esto no es igualdad porque se priva a las mujeres. Deberíamos ir entendiendo un poco estas cosas y sobre todo hacer un poco memoria, ¿de acuerdo? Es decir, recordar un poco qué sucedía en otros tiempos y cómo habéis estado las mujeres, cómo estáis hoy, ¿de acuerdo? Que estáis considerablemente mejor. Pero de cualquier manera, por lo menos salarialmente un 20% peor que los hombres. ¿De acuerdo? Pues con esto le cedo ya la palabra a Lidia, que va a leer estos pedazos poemas que me voy a rajar el pecho. Venga, chicos, muchas gracias. Bueno, chicos, pues voy a empezar a leer las letras de estas canciones. Es interesante el hecho de que no son tanto poemas como letras para ser cantados. Y también me gusta recalcar esto porque una de las amenazas que normalmente las madres le decían a las hijas, fijaos entre mujeres en esta época, era: ten cuidado, hija mía, que te van a sacar cantares. El te van a sacar cantares es: ten cuidado cómo te comportas, qué es lo que se ve, qué hablan de ti en el pueblo, porque te van a sacar cantares. Las mujeres que salían en los cantares, como dice Carlos, al menos en este género, era porque tenían algo que esconder, algo de lo que avergonzarse o algo de lo que aprender. Bueno, voy a empezar, si queréis, con Trigo Limpio, ¿te parece, Carlos? Porque, bueno, esto como dice Carlos, es una letra muy graciosa y muy divertida cuando tú se la oyes. Pero voy a leerla tal y como el mensaje nos quiere transmitir. Trigo Limpio. María Manuela, ¿me escuchas? Yo de vestidos no entiendo, pero ¿te gusta de veras ese que te estás poniendo? Tan fino, tan transparente, tan escaso y tan ceñío, que a lo mejor por la calle te vas a morir de frío. Te sienta que eres un cromo, pero cámbiate de ropa. Si es un instante lo justo, mientras me tomo esta copa. Ponte el de cuello cerrado que te está de maravilla y que te llega 2/4 por bajo de la rodilla.
Cada vez que te lo pones te encuentro tan elegante que dentro de mí murmuran los duendecillos de un cante. La rosa que me entregaron al pie del altar mayor lleva las sayas cumplías y nadie le ve el color. Pero antes de que te vistas, coge un poco de agua clara y afuera los melinotes que te embadurnan la cara. Ni más carmín, ni más cremas, ni más tintes en el pelo. No te aguanto más colores que los que te puso el cielo. Se acabó enseñar las piernas y los brazos y el escote, y el rostro no te lo pintes ni aunque te salga bigote. Que te hizo Dios tan hermosa como una rosa temprana, y se va a enfadar contigo por enmendarle la plana. Y a tu prima le devuelves la pulsera de brillante. Son mucho lujo esas piedras para la mujer de un tratante. Te quiero guapa y sencilla, como yo te conocí. No tienes que engalanarte pa' nadie más. ¿Qué para mí? Ni más zapatos de Gilda, ni más turbantes de raso. Para presumirte sobra con cogerte de mi brazo. Y como un día te vea que enciendes un cigarrillo, vas a echar, entrañas mías, el humo por los tobillos. No quiero que me pregunten, ¿esa gallona quién es? ¿Una secretaria de esas que beben champán francés? Ni tú eres mujer moderna, ni quiero que lo aparentes, que yo te prefiero antigua y oliendo a mujer decente. Que con el triguito limpio toito el mundo te compare, que por de fuera y por dentro te parezcas a mi mare. Otro día podemos hablar del complejo de Edipo, ¿eh? Y sigue. ¿Te cambiaste ya el vestido? Pues andando pa'l teatro. Ya verás tú con qué envidia nos contemplan más de 4. Vaya un marío con suerte y una mujer bien planta. Es una vara de nardos con la carita lavá. Y al salir yo te prometo cantarte por alegrías, lo mismo que te cantaba cuando tú eras novia mía. Mi novia es la más hermosa y no se pinta la cara, la tiene como una rosa tan solo con agua clara. El barco de mis amores no tiene más que una vela, remendadita y graciosa, igual que María Manuela. Se conforma mi niña con un vestío, y le basta y le sobra con un marío. De percal que se ponga viva el salero, es mi María Manuela, la reina del mundo entero. ¡Ay! Fijaos en el poema, ¿cómo? De Rafael de León, sí. O sea, fijaos en el poemita que es que tiene tela. O sea, para lucirte te basta con cogerte de mi brazo. Para presumir. Para presumir. O sea, no, aquí, Con esto tienes más que suficiente. como decían, en hebra prenda. Ya te digo, con eso te basta para estar guapa. O sea, alucinante. Todos los poemas son de Rafael de León, ¿eh? Todos. Bueno, pues ya te he dicho cómo te tienes que vestir para ir al teatro. Y ahora es ella la que habla y la que dice, bueno, estoy casada y aquí venga lo que venga, tú eres mi marido y yo tranquila, tú eres mi marido. Habla ella, ¿eh? ¿Por qué inclinas la cabeza? ¿Por qué llegas a la mesa sin mirarme cara a cara? ¿Qué cavilas? ¿Dónde estás? Como si un remordimiento te amargara el pensamiento y un delito me ocultaras que no puedes confesar. ¿Qué te pasa a ti, alma mía, que desprecias la comida, que te está asomando el llanto sin motivo ni razón, y te pones amarillo cuando miras el cuchillo, como si te diera espanto de una mala tentación? Toma tu copita, tu cigarro puro, y anda y que te miren las niñas bonitas, te tengo seguro. Que si ayer viniste casi amaneciendo, fue por los amigos que te entretuviste, yo todo lo comprendo. Yo soy muy dichosa, yo no desconfío, por más que les gustes a las buenas mozas, tú eres mi marido. ¿Por qué duermes intranquilo? ¿Por qué vives siempre en vilo si yo no te pido cuentas de a dónde vienes y a dónde vas? Si es por mí por quien suspiras, lo demás sé que es mentira.
ni le pasas una renta, ni es tu amor, ni lo será. Ni mereces mi castigo, porque tú hablando conmigo te equivoques y me sueltes otro nombre de mujer. Son cosillas pasajeras que, si yo me las creyera, mereciera hasta la muerte por dudar de tu querer. Ese olor que llevas a mí no me asusta. Tú te has perfumado por hacer la prueba para ver si me gusta. Toma este pañuelo, ¿quién te lo ha prestado? No me gastes bromas para darme celos. Ay, qué susto me has dado. Vete a dar una vuelta, tráeme algún regalo, que yo no me acuesto, yo espero en la puerta, por si vienes malo. Busca otro barbero que se dé más maña, porque ese que tienes te afeita ligero y a veces te araña. Yo soy muy dichosa, yo no desconfío, son criticaciones de 4 envidiosas. Tú eres mi marido. Fijaos el nivel de abnegación, ¿de acuerdo? Es decir, de que no, hombre, no le pasas una renta, que eso es mentira, joder. Pues ya vas apuntando muy mal, pero para mí el punto culminante es el del barbero. O sea, lo de que es que te araña. Y dices, madre mía, si el barbero le va a arañar. En fin, tela. Bueno. Todas son de Rafael del... Es una copla también. Esta es copla, sí. Esta la cantaba Rosita Ferrer y la última versión es de Martirio, que yo sepa. Maravillosa esa versión. Bueno, estábamos hablando de esta mujer cuando está casada, el marido le dice cómo se tiene que vestir, luego ella le dice, tú, hijo mío, haz lo que quieras, que tú eres mi marido y ya. Pero hay otras mujeres que no están casadas y que tienen una relación con un hombre. Y esta la voy a recitar, no sé por qué, porque la podríais cantar todos. Y sin embargo te quiero. Me lo dijeron 1000 veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi día, más que al aire que respiro y más que a la mare mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te farto alguna vez. Eres mi día y mi muerte, te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. Vives con unas y otras y nace te importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le vienes a dar. Llorando junto a la cuna me dan las claras del día. Mi niño no tiene pare, qué pena de suerte mía. Anda, rey de España, vamos a dormir. Y sin darme cuenta, en vez de la nana, yo le canto así. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi día. Es tremenda. Bueno, y esta que leerlo es tontería porque cuando veáis el vídeo que va de Carlos, de Diana Navarro... La versión es en el homenaje a Plácido Domingo con la Orquesta Sinfónica Radio Televisión Española dirigida por Luis Cobos. No, ahí no entro. La Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española y Diana Navarro como nunca, dándolo todo, pero como nunca, pero dándolo todo, o sea, una cosa brutal. Ya. Vale, romance de la otra. ¿Por qué se viste de negro? Ay, de negro, si no se le ha muerto nadie. ¿Por qué está siempre encerrada? Ay, ¿por qué? Como la que está en la cárcel. ¿Por qué no tiene familia, ni perrito que le ladre, ni flores que la diviertan, ni risa que la acompañe? Del porqué de este porqué quiere la gente enterarse. 4 suspiros responden,
y no los entiende nadie. Y no los entiende nadie. Yo soy la otra, y a nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone ni puerta donde llamar, y me alimento a escondidas con tus besos y tu pan. Con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Te quiero, siendo la otra, como la que más te quiera. ¿Por qué no fueron tus labios, ay, tus labios, que fueron las malas lenguas, las que una noche vinieron, ay, ¿por qué?, a leerme la sentencia? El nombre que te ofrecía ya no es tuyo, compañera. De azahares y velo blanco se viste la que lo lleva. Como fue tu voluntad, mi boca no te dio queja. Cumple con lo que has firmado, que yo no valgo la pena, que yo no valgo la pena. Yo soy la otra, y a nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone ni puerta donde llamar, y me alimento a escondidas con tus besos y tu pan. Con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Te quiero, siendo la otra, como la que más te quiera. Fijaos, aquí el tema del matrimonio, cómo aparece, y solo insinuado, que me parece uno de los grandes logros de Rafael de León, es decir, lo del anillo con la fecha por dentro. ¿De acuerdo? Es decir, porque no estoy casada. ¿Cómo dice que se ha casado con otra? De azahares y velos blancos se viste la que lo lleva. Es brutal, o sea, es brutal esa insinuación, digamos, del matrimonio, me parece brillante. Aparte del poema, que es de un triste. Es de un triste la pobre chica esta. Ya digo, ahí condenada, es que pobre Nani. Yo tengo la carne de gallina, ¿eh? Estamos ahora mismo... Estamos... Cuando no habéis cantado más, Carmen, ¿te atreves? ¿Quieres cantar? Sí. Vente para acá. Tenía mi Carmen la voz regular este fin de semana y decía: Lidia, no voy a ver, venga, oye, ahí. A ver cómo te coloco las causas. Carmen es profesora en el centro y es la coordinadora de igualdad aquí en el centro. Y no soy cantante ni bajo. Pero muy artista. A ver, ¿dónde te vas a poner, Morena? No, me quedo de pie, pero necesito la letra, yo no me la sé. Y sin embargo te quiero, que la cabeza que se oía de fondo. Ponte que te capte el guá. Venga, aquí. Venga, pues ahí. Ahí te pilla el guá. Esto es tuyo. Mira, me voy a quitar. El escenario es tuyo. Hay que imaginarse que llevo una bata de cola y todo el tema, ¿eh? Venga. Bueno, lo bien, por lo menos un trocito. Venga. Me lo dijeron 1000 veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida.
quererte y sin embargo te quiero. Oye, esto no es lo mismo que cantar en un karaoke, ¿eh? Me he quedado aquí sentado como si no fuera a arrancar por la alegría. Bueno, ahora me arranco yo por la alegría. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Os juro que yo, o sea, que vamos a ver que no venía yo a cantar. Que he pasado todo el fin de semana, porque me pasé un poquillo el viernes y digo, ya verás tú. Pero bueno, que bueno, primero, daos la enhorabuena. Nada, enhorabuena a ti, enhorabuena a ti. Como decía la coordinadora de igualdad aquí en el centro, y bueno, pues habéis visto una parte. Imaginaos lo que hace por que este centro esté activo, porque este centro sea participativo, porque este centro aporte ese granito de arena a erradicar la violencia de género y a conseguir la plena igualdad. Muchas gracias, Carmen. A vosotros. Bueno, pues damos por finalizado el acto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a vosotros por venir. Ay.